Amados, seguimos con la epístola pastoral del apóstol Pablo para su discípulo Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, joven aproximadamente de unos 30 años. Y en esta ocasión cubriremos un capítulo completo, que es el capítulo 5. Pues trata esencialmente de un tema. Esto es el cuidado pastoral de los diferentes miembros de la congregación. Así que oremos. Si pueden cerrar sus ojos para agradecer al Señor por este tiempo que tenemos con su palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tú eres en nuestra vida. La bendición más asombrosa, que te haya acercado a nosotros y nos haya llevado a arrepentimiento y a fe de salvación. Gracias, nuestro Padre Celestial, por su bondad, por su misericordia y por el propósito con el cual hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos consuela, nos alienta, nos guía y nos da conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra de Dios y de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puede que esta enseñanza de hoy, que la ve el equipo de misioneros en Haití, en el orfanato, puede que ahí esté Paulina también, mi esposa, que está de visita por un tiempo allá en el orfanato en Aquén, muy contenta de poder estar con el equipo misionero y con los niños preciosos que Dios nos ha puesto para servir y para guiar. Así que un saludo, un besito para Paulina y un abrazo para cada uno de ustedes, los del equipo. Sería bueno recordar lo que caracteriza a una iglesia genuina y sana de Jesucristo. Primero, debe ser un lugar donde abunde la gracia de Dios. Recordando que comprende personas que llegan muchas veces quebrantadas, con angustias y muchas veces incluso perplejas con situaciones difíciles de la vida. La iglesia debe ser un lugar que acoge, que muestra amor, misericordia y verdad en el contexto de una gracia abundante para todos. También la iglesia debe ser un lugar en que se imparte sana doctrina, que presenta la verdad con mansedumbre y humildad, aunque a veces el presentar la verdad de Dios pueda encontrar resistencia.
En tercer lugar, la iglesia debe ser un lugar donde hay espacios, momentos de oración por todos. No solamente por los miembros, lo cual es obvio, sino también por gobernantes, por autoridades, por familias, por naciones, conforme a las Escrituras. Asimismo, la iglesia debe ser un lugar en el que sirvan en el ministerio ancianos y diáconos piadosos, con vidas ejemplares. También la iglesia debe ser un lugar en que se enseña la Biblia, a fin de que sus miembros conformen sus vidas a la palabra de Dios y exhiban el fruto y los dones del Espíritu Santo en el orden de la palabra de Dios. Y por último, la iglesia también debe ser un lugar donde se cuida a toda persona, a fin de que sean discipulados y equipados para la obra del ministerio y que crezcan en reflejar la imagen de Jesucristo. Entonces, vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 5, y primero leeremos del versículo 1 al 16, y después lo iremos cubriendo así versículo por versículo. Leo. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esto, para que sean irreprochables. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe.
bastante material para cubrir en esta parte de la epístola. No reprendas al anciano, dice, sino exhórtalo como a padre. Si consideramos que en la iglesia de Éfeso, quizás algunos de ellos provenían de los estratos más bajos de la sociedad romana, puesto que alrededor del 60% de la población eran esclavos. Y era en la iglesia donde estos que llegaban a Cristo por primera vez en sus vidas experimentaban buen trato, afecto y consideración. Y claro, probablemente llegaban con costumbres que requerían una exhortación. Pero al hacerlo, el consejo para Tito es que lo haga con mansedumbre y amor del Señor, con respeto. En nuestro tiempo, que se ha ido perdiendo esto, y la deferencia a los adultos mayores, especialmente cuando su movilidad y capacidad de comunicación se ven limitadas. A veces los más jóvenes no tienen paciencia o respeto a esas condiciones. Y en el mundo podemos ver el desprecio o el maltrato al mayor. En la iglesia no puede ser así, sino justo lo contrario. Un trato con amor y paciencia, con un espíritu de ayuda, apoyo y servicio a sus necesidades. El ministerio que ha existido por años en la iglesia, el de los años dorados, es un aspecto importante en la iglesia, porque ofrece espacios para comunicación, para compartir, un lugar donde los ancianos son escuchados y se les provee oportunidades de estudio de la palabra, de oración y también del esparcimiento necesario, que puede incluir salidas de tipo cultural y convivencias, como un picnic en un parque, para que todos se sientan parte de la familia, porque somos miembros de la familia de Dios. A los mayores, buen trato, como a padres y madres. A los más jóvenes, como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Este es el lenguaje de familia, como nos escribe Pablo en Efesios 2:19. Por eso, ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Enseguida, el apóstol trata el tema de la viudez, algo bastante prevalente
en la vida del siglo I, cuando la expectativa de vida promedio era tan solo de 37 años. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La primera responsabilidad con las viudas recae en los hijos, quienes deben interesarse en apoyar a la madre o al padre viudo, recordando la entrega y sacrificio de años que ellos tuvieron con ellos mismos cuando eran pequeños y cuando crecían hasta ser jóvenes adultos que podían independizarse. Y hace un alcance el apóstol Pablo. Dice, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Los pastores hemos de estar atentos a cubrir las necesidades de las viudas, especialmente cuando han quedado solas. Quizás hoy en día, que no sea tan prevalente como en el siglo I, sí nosotros tenemos que acoger a las madres solteras que llegan a la iglesia muchas veces con quebranto, dolor, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en acogerlas con el amor del Señor y apoyar para que ellas tengan espacio en la iglesia y se sientan acogidas y puedan participar en la vida misma, en el estudio de la palabra, en los tiempos de oración, en lo que sea. Y estar atento a trabajar con el ministerio de niños para que los niños sean atendidos. Aparentemente, en la iglesia de Éfeso había una lista de estas viudas con ciertos requisitos para recibir ayuda de la iglesia. El apóstol Pablo pone no menor de 60 años. Bueno, en eso obviamente que nosotros tenemos que tener flexibilidad y una actitud de inclusión, porque si uno considera en términos actuales qué edad correspondería a los 60 años del siglo I, se han hecho estudios y más o menos correspondería a una persona de 130 años hoy en día. Obviamente que tiene que haber flexibilidad con respecto a la edad. Dice que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea,
tiene que haber ciertas consideraciones al respecto. También el apóstol Pablo hace una distinción con aquellas viudas que no tienen buen testimonio y las describe como que son ociosas, también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran, porque algunas se han apartado en pos de Satanás. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, había personas así en la congregación, como se presentan en todas las congregaciones. Personas que gozan de los beneficios de ser miembro de una iglesia, pero en realidad no están siguiendo a Cristo. Y, como dice ahí, se han apartado en pos de Satanás. Muy triste, pero se da. Y no solamente con viudas, sino que con personas de distinta condición. Enseguida Pablo intercala algo que aplica a todos, especialmente a los hombres cristianos. Manda también esto, pero que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claramente, en la iglesia no puede haber espacio para la flojera, para la desidia, para la irresponsabilidad. Desgraciadamente en los años me ha tocado ver casos así. Gente, por ejemplo, que ha chocado la camioneta de la iglesia y no asumen responsabilidad. A Dios gracias, eso ha ocurrido muy pocas veces, pero ocurre. Entonces no puede haber espacio para la irresponsabilidad, la desidia y la flojera. Y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Eso es parte de la labor pastoral. Averiguar qué realmente está pasando, cuáles son las situaciones. Y enseguida Pablo entra a referirse a los ancianos. Esta vez no solamente gente de edad mayor, sino que los ancianos que ejercen responsabilidad de gobierno en la iglesia. Y lo dice expresamente en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, citando Deuteronomio 25:4, y digno es el obrero de su salario, citando 1 Corintios 9:9. Dignos de doble honor. La palabra honor en el griego que se usa aquí en este pasaje alude a honorarium, o sea, recompensa monetaria.
Los ancianos que gobiernan pueden estar en administración o pueden estar en la prédica y enseñanza. Y esto que aparece aquí en Primera de Timoteo 5 corresponde a lo que enseñó Jesucristo, tal como aparece en Lucas 10:7, en Mateo 10, versículos 9 y 10, y también a lo que alude el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9:14. Luego, el apóstol continúa con otro aspecto en el versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Los pastores tenemos que estar muy atentos, porque una de las armas más destructivas que usa el diablo es la calumnia. Muy difícil de contestar. Entonces, tiene que haber 2 o 3 testigos. Y este es un tema de responsabilidad pastoral. En nuestra iglesia, en su constitución, existen artículos que tratan esta eventualidad. Y esto es enfrentado conforme a la palabra de Dios. Y la actitud con que debe ser tratada es muy clara con lo que dice el apóstol Pablo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Claro, siempre siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios referente al debido proceso. Sea primero en privado con la persona, después con testigos y por último frente a toda la iglesia. Sigue escribiendo Pablo. Te encargo delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y eso es algo que los pastores tenemos que tener muy en claro. No actuar con parcialidad. Porque ese es el ejemplo de Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Él no hace diferencia entre personas. En el versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. La imposición de manos, que es una de las doctrinas básicas de Cristo, así como aparece en Hebreos capítulo 6, es hecha por los pastores en obediencia a la palabra para transmitir bendición o algún don espiritual en fe. Y tenemos que ser cuidadosos con no imponer las manos con ligereza, como dice ahí. Acabo de estar en la iglesia de La Serena y ahí, después de conversar con el pastor Mauricio y con el pastor Huberto, llegamos al consenso de reconocer
a un diácono como anciano gobernante de la iglesia de La Serena. Y fue un tiempo precioso y lo hicimos frente a toda la congregación, que estaba muy contenta con el nombramiento de el diácono Marcos, ahora anciano de la iglesia. Una persona que ha dado fruto por años y que ha sido un apoyo grande para el pastor, y nosotros reconocemos lo que Dios hace en la vida de una persona, reconocemos el llamado y reconocemos el fruto de su vida. Así que no imponemos con ligereza las manos. Ahora, termina el apóstol Pablo este capítulo con un consejo muy personal a Timoteo referente a su salud. En el versículo 23 le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, es bíblico poder beber un poco de vino. Hay que, como todo lo que hagamos con moderación. Obviamente, si alguien viene con un problema de alcoholismo, debiera evitar eso, y nosotros debiéramos ser considerados y no ser motivo de hacer a alguien caer nuevamente en esa terrible condición de vicio. Pero para el cristiano hay libertad, como aparece aquí en la palabra. Y si recordamos el primer milagro que hizo Jesús, transformó el agua en vino. Eso. Entonces, actuar conforme a la palabra de Dios. Y por último, termina el apóstol Pablo con esta instrucción. Y con una observación, en realidad. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Qué sabia observación de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Nadie puede ocultar nada al Señor. Dios es omnipresente. Él ve todo. Entonces, recordar esto con temor de Dios. Mucho cuidado con lo que hacemos en privado. Que nada sea ofensivo o que desagrade al Señor. Hoy día llegamos hasta aquí, amados. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.